Descubre y monetiza tu superpoder, el podcast donde a través de entrevistas y reflexiones sobre coaching, mindset, planificación, organización, finanzas y negocios digitales, te permitirá descubrir y saber monetizar aquello que te hace único. Y lo más importante, esperamos que con estas conversaciones hagas ese clic que destape tu poder. ¡Vamos allá! Buenos días mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este ahora video podcast les cuento que en esta ocasión estoy grabando en una habitación de hotel de Gran Canarias, que me he venido para acá, y la historia del por qué estoy haciendo un audio podcast, perdón, un video podcast en vez de audio solamente, es porque justamente la semana pasada, cuando estaba grabando el audio antes de venir aquí, mi hermoso gato presionó una tecla y se ha dejado de grabar, así que perdí toda la grabación del podcast. No tenía tiempo, no podía traerme todo el material para acá, ni siquiera tengo el ordenador en el que puedo hacer y grabar el audio, aunque sea con el móvil y demás. Entonces he pensado que bueno, es una oportunidad para hacer el podcast en otro formato. Voy a intentar que la calidad del audio no se vea comprometida. No sé si va a funcionar, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver qué tal, ¿vale? En esta ocasión, nosotros hemos hablado, en el episodio pasado, hemos hablado de los modelos de monetización digital que tenemos disponibles. Y ahora queremos decir, vale, en el momento en el que tú ya sabes cuáles son los modelos de monetización y cuál es tu propuesta de valor y demás, ahora vamos a ir a ver cuál es el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Tendría que ser hacer tu plan de negocio. En Tu Superpoder nosotros hacemos los planes de negocio en base al modelo Canva. Básicamente lo que es preguntan, hay unas 9 secciones, es como una especie de cuadrilla de 9 secciones en las que vamos a ir rellenando los puntos claves. Es una manera de hacer un plan de negocio de una manera, digamos, más rápida y más enfocada también a la metodología Lean Startup, que también vamos a comentar en este episodio, ¿no? Entonces vamos allá, sin más rodeos. Entonces, a ver, el modelo Canva. El modelo Canva, como dije, es como, bueno, Canva es lienzo en inglés y básicamente es como si fuese una especie de lienzo horizontal en el que tenemos 9 secciones. Entonces, vamos a ver las 9 secciones. Aquí vais a ver un poco el tras cámara también de cuando hago los podcasts, ¿no? Aquí tengo mi pequeña chuleta de las diferentes secciones y de las cosas que quiero comentarlos en cada sección. Entonces, tenemos 9 secciones como os dije y perdonadme. Ok, tenemos propuesta de valor, segmento de clientes, cuál es tu cliente ideal, los canales con los que te vas a comunicar con ese cliente ideal, la relación que tendrás con ese cliente, tus fuentes de ingreso, tus recursos claves, tus actividades claves, tus asociaciones claves y cuál es tu estructura de costo, básicamente. Entonces, vamos a ir por cada uno de ellos y os voy comentando. Entonces, tenemos lo que es la propuesta de valor. Lo primero que os quiero comentar es que la propuesta de valor es uno de los puntos más importantes en todo este modelo y en general de tu negocio. Tú tienes que tener muy claro cuál es el valor que aportas, cuál es el exacto servicio, cuál es lo que te diferencia de los demás. ¿Por qué? Porque realmente hay muchas opciones. De normal hay muchas opciones en casi cualquier sector y cualquier servicio. Entonces lo que te hace único es lo que tienes que tener claro para poder siempre saber qué mensaje vas a dar a tus clientes y saber exactamente qué tienes que promocionar. Vale, entonces, en la metodología de Tu Superpoder nosotros hacemos 3, digamos, como unimos 3 factores en la fórmula de lo que es la propuesta de valor. Y es, una de las cosas que tengo que saber es cuál es mi vida ideal o cómo quiero que sea mi vida y cómo va a ser el core de mi negocio. Tiene que ir en consonancia con eso. Me explico. Si yo, por ejemplo, quiero trabajar
pocas horas al día, ¿vale? Lo que no puedo hacer es, por ejemplo, tener un restaurante que ofrezca comidas en las que yo cocino de 9 de la mañana o de 8 de la mañana hasta 8 de la noche. Eso significa que, ok, voy a tener un restaurante y tal vez es el sueño de mi vida, pero no voy a trabajar pocas horas, porque seré yo la cocinera de ese restaurante. Hay muchas maneras de hacerlo, estamos clarísimos, pero lo importante es que depende de lo que tú quieras hacer, tienes que tener muy claro cuál es tu vida ideal o cómo realmente quieres que sea eso y que sea sostenible en tu vida para poder mantenerlo en el tiempo. Si no, siempre vas a estar con una guerra interna entre tu parte personal y el negocio. El segundo factor que es importantísimo es lo que el cliente necesita. Obviamente nuestra propuesta de valor tiene que ir orientada y tiene que tener al cliente en el centro, lo que se le llama el customer centric. Tiene que ser una propuesta de valor con customer centric, con el cliente en el centro. Y el tercer punto es que la propuesta de valor tiene que tener cosas que yo me encante hacer. Entonces esto es una negociación, literalmente una negociación a 3 patas. ¿Cómo puedo hacer posible para llegar en X tiempo, llegar a mi vida ideal? Luego, ¿qué necesita el cliente? Y luego, ¿qué me gusta hacer a mí? Encontrar el punto medio entre estas 3 cosas, para que así sea una propuesta de valor robusta, tanto internamente como externamente y sostenible en el tiempo. ¿Vale? Vale, entonces luego tenemos a nuestro cliente objetivo. Vamos a hacer en algún punto un episodio específico de buyer persona para identificar al buyer persona. Pero tienes que tener muy claro a quién le estás vendiendo. Ya los factores demográficos son importantes, pero no son cruciales. Ahora es más importante el saber pues cuál es el dolor de esa persona, qué es lo que aspira esa persona, qué hace esa persona, qué le gusta, qué no le gusta, etc. Saber todas las características, digamos, como psicológicas, culturales del cliente para tú saber cómo le tienes que hablar, en qué tono, de qué cosas, a través de qué palabras, etc. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros en Tu Superpoder tenemos 3 buyer personas. 3 buyer personas que responden a 3 personas, a 3 clientes específicos que hemos tenido. Entonces, esa es una forma muy buena de hacerlo, porque entonces yo, cada vez, o el equipo, cada vez que vamos a pensar en alguien, pensamos en esa persona específicamente. Y lo tenemos muy claro, porque tiene cara y ojo, porque tiene nombre y apellido, tiene DNI, tiene todo. Entonces, es muy fácil identificar diferentes cosas. Esto le gustaría, por ejemplo, tenemos una persona que se llama Cristina. Esto le gustaría a Cristina, esto le resolvería, no le resolvería, etcétera. Entonces es importante identificar cuáles son tus personas. Ya te digo, si tienes la suerte de tener a alguien específico en el que tú pienses y sepas que tenga nombre y apellido, será mucho más fácil. Si no, crea el avatar. Pero crea el avatar y imagínate toda una vida, toda una historia de esa persona, porque eso te va a ayudar a entenderlo, a saberlo, a cómo hablarle y a poder hablarle como más cercanamente y que le llegue tu mensaje, ¿vale? Luego tenemos que pensar en cuál va a ser mi modelo de negocios y de ingresos. Esto va muy relacionado a lo que hablamos en el modelo de ingresos. Como os comenté, en Tu Superpoder hay una fórmula superpoderosa en el que nosotros comentamos que, por ejemplo, para gente de marca personal o de servicios de marca personal, tenemos la fórmula de tener un libro, de tener una membresía, de tener un servicio o un curso que sea evergreen, quiere decir algo que sea grabado y que sea fácilmente replicable sin que tú tengas que poner, o sea, que tú lo creaste y lo dejas allí y que eso se vaya vendiendo mientras la gente lo vaya necesitando. Y luego algo que tenga una asesoría, un acompañamiento, que sí sea algo que necesites tu tiempo, ¿vale? Entonces, con esta fórmula, ya marketing de afiliados, perdón. Entonces, con esta fórmula es como lo ideal que pueda tener un negocio de marca personal, pero tú tienes que identificar cuáles van a ser tus fuentes de ingreso. Lo importante aquí es que sepas cuáles son tus modelos tus modelos de monetización y que hagas un mix. El mix que te vaya mejor a ti, pero haz un mix. No pongas todos los huevos en la misma canasta. O sea, vamos a recordar, no me voy a acordar de todos y además no tengo aquí
en la escaleta del episodio pasado, pero me voy a intentar acordar de todos los modelos de monetización. Pues tenemos lo que es un e-commerce, o sea, vender un servicio, un producto en online, tienda online. Puede ser un cliducto, puede ser cualquier tipo de producto, también puede ser plantillas, lo que tú quieras, ¿vale? Eso puede ser e-commerce, marketing de afiliados. Yo recomiendo un servicio o un producto específico a través de un link y yo me gano una comisión, ¿vale? Luego tenemos el tema de la membresía. Las membresías normalmente tienden a ser mensuales, es un servicio mensual que le damos a nuestro cliente. Luego tenemos este curso, Evergreen. Normalmente pueden ser cursos online, pueden ser retos, pueden ser unas plantillas, algo que la gente vaya consumiendo a su ritmo y a su tiempo y que tú solo tengas que hacerlo una vez y que se vaya vendiendo solo, digamos. Y luego un servicio de consultoría, ¿vale? Un servicio en el que sí que necesites estar con la persona una hora, las horas que sean necesarias para poder acompañarlo en su proceso. ¿Qué más me estoy olvidando? Los ads, o sea, si tienes una página web aquí hablamos del mundo digital, por lo que tienes que tener una página web y la gente te toma como, digamos, como referente y entonces pone un ad en tu página web o te usa como microinfluencer porque tú tienes una comunidad potente que están segmentada de X forma y esa persona quiere hacer una campaña contigo porque tienes una buena comunidad y él o ella pues quieren digamos como tener una campaña contigo para poder darse a conocer en tu comunidad, ¿no? Entonces esto sería otra cosa. Y luego todo esto se sostiene bajo un modelo de inbound, de contenido inbound, con el formato que a ti te vaya mejor. Por ejemplo, en mi caso el formato es el podcast, no es el vídeo. Por eso esto no es tan perfecto. La verdad es que me cuesta mucho el tema del vídeo, pero el tema del podcast no. O sea, yo literalmente me levanto y ya directamente hago el podcast casi. O sea, bueno, se notará un poco en la voz, ¿no? Pero es algo que no me cuesta nada. En cambio el tema del vídeo sí, el tema de escribir también, entonces hablar se me da mejor y por eso ese es mi centro de contenido inbound. Entonces tú tienes que elegir el tuyo y crear contenido inbound que sostenga estos diferentes productos y servicios, ¿vale? Muy bien, una vez tengamos nuestro modelo sólido, tenemos que saber cómo vamos a relacionarnos con el cliente. Aquí hay un ejercicio que es magnífico y que tenéis que hacer para entender cuál va a ser la relación, o va a ser la relación con vuestros clientes. Y es hacer una cosa que se llama el Customer Journey. Y es saber, aquí hay que hacer como 2 Customer Journeys. Por un lado, tienes que hacer como cuál es el camino de tu cliente en todo el proceso de la resolución de su problema. Y por otro lado, tienes que hacer el camino que desde que te conoce hasta que te compre y fideliza, perdón, para entender específicamente qué necesita en cada momento de ese camino, ¿vale? O sea, vamos a pensar, esta persona te conoció a través de un podcast o a través de Instagram o lo que sea, y entonces, vale, me conoce aquí, le doy un link que va a la web, se descarga algo gratuito, me deja su correo, yo le mando newsletters, entonces me compra porque bla, bla, bla. Pues todo ese camino tú tienes que pulir perfectamente la experiencia de usuario de cada uno de esos pasos, de manera que tu cliente obtenga de ti lo que necesite de una manera fácil, rápida y para él satisfactoria, ¿vale? Entonces ese ejercicio es vital y así vas a entender pues cómo te tienes que relacionar con tu cliente. Y teniendo en cuenta el tema del buyer persona, también tienes que pensar en cómo le vas a hablar, de qué temas le vas a hablar, por qué canales le vas a hablar, que ese es el otro factor, ¿no? Tienes que saber en qué canales le vas a hablar a tu cliente, si tú vas a hacer redes sociales, si vas a hacer un podcast, si vas a hacer un canal en YouTube, si vas a hacer bastante en un canal de Telegram. Todo este tipo de cosas son las cosas que tienes que mirar en el momento en el que hagas el canal, ¿vale? O sea, en el momento en que determines qué canales son los que vas a hablar. Si, por ejemplo, hay también canales offline. ¿Qué canales, por qué sitios voy a poder hablar con mi cliente de una manera offline, ¿no? O sea, depende. Por ejemplo, si eres una persona que se dedica a ayudar a personas, a ayudar a chicos a identificar su carrera,
o qué carrera deberían de estudiar, pues tienes que hacer charlas, por ejemplo, offline en su bachillerato, en su escuela. Entonces esto es otro canal. Entonces te hay que identificar tanto canales online como canales offline y determinar bien cómo y cuándo, con qué frecuencia y demás vamos a hablar con nuestros clientes en cada uno de esos canales, ¿vale? Luego vamos a la estructura de costes. Lo bueno y lo maravilloso y por qué nosotros siempre nos decantamos por el mundo digital es porque la estructura de costes tienden a ser mucho menores que un negocio offline, ¿no? En un negocio offline, pues seguro normalmente tienes que tener una oficina o tienes que tener un local y un montón de cosas. En cambio, con el modelo online puedes tener solamente redes sociales, hay un montón de herramientas con versión gratuita para personas que empiezan. Hacer páginas web cada vez es más fácil y mucho más con la inteligencia artificial. O sea, hay páginas que te hacen, o sea, le pones el prompt de lo que tú quieres en una página web y 5 minutos y tienes una web hecha, ¿no? Tiene su coste, pero es así. Entonces cada vez más tenemos herramientas gratuitas y más con la inteligencia artificial, la democratización de la inteligencia artificial, tenemos formas de hacerlo de una manera de bajo coste. Pero aquí yo quiero dar un ejemplo, quiero decir varias cosas que son importantes. Primero, el hecho de que, imagínate, eres un solopreneur, o sea, estás solo tú haciendo todo. Es importante que cuentes tus horas y que le pongas un precio a tus horas, ¿vale? Un precio, vamos a ponerle bajo o básico, más que bajo básico, ¿vale? Lo mínimo que podrías hacer si quieres al principio, para que no te asustes tanto en esa cuenta de resultados y en esa estructura de costes, pero tienes que ponerle un precio a tu hora, ¿vale? Porque tú estás haciendo un esfuerzo que tiene que verse contabilizado y que el negocio tiene que retribuirte, porque si no el negocio no funciona, ¿vale? Segundo, no le tengan miedo a delegar. Hay un montón de opciones para poder delegar muchas tareas que no aportan valor o que en las que tú podrías aportar otro tipo de valor y que otra persona también le estás dando trabajo a otra persona. Entonces, no significa, o sea, yo al principio no te estoy recomendando que tengas una persona en plantilla porque puede que no tengas el dinero, ni tampoco es una responsabilidad tener a alguien en plantilla. Pero sí que puedes, por ejemplo, a través de asistentes virtuales, puedes contratar unas horas específicas, por ejemplo, para que te ayuden a todo el tema de las redes sociales o cosas que sean lo que le llaman time consuming, cosas que te demoren mucho tiempo y que el valor sea bajo. Aquí es donde entramos pues en la matriz de las tareas y demás, donde cuáles son las cosas importantes, cuáles son las cosas urgentes, bla, 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 bla. Pero el tema está en que tú tienes que identificar cuáles son las actividades claves, que esa es la otra parte de la sección, ahorita hablaremos de eso, pero en las que realmente aportan valor y en las que no pueden ser delegadas, pero habrán muchas cosas que sí, que tú vas a poder delegar y entonces así tenés más tiempo para las cosas que se aporten valor y eso se traducen en ventas, ¿vale? Entonces, vamos a las actividades claves. Tienes que identificar cuáles son las actividades que tú tienes que hacer para vender y para darle un buen servicio a tu cliente. Entonces, identificar cuáles son las cosas que tienen que ser más cuidadas y que van a ser prioridad siempre, porque son las cosas que te dan, uno, el dinero, la venta, y también a tu cliente, que tu cliente tiene que estar feliz desde que entra a tu negocio o entra en tu ecosistema y sigue estando allí, digamos, como, ¿cómo le llaman eso? Como un champion, como una especie de, bueno, como un miembro más de tu comunidad. Pero siempre tienen que tener una buena experiencia de usuario. Entonces tienes que identificar qué actividades claves tienen, o sea, son las que tu negocio pasa o haces para que estas dos cosas se estén en un buen estado, ¿no? Para que tanto tengan una buena experiencia de usuario como por otro lado puedas tener las ventas que necesitas, ¿vale? Luego, asociaciones estratégicas. Es bien importante que identifiques cuáles son las cosas, cuáles son aquellas asociaciones que te pueden ayudar a llegar a donde quieres llegar. Cuáles son las cosas, y también ligando un poco al tema de cuáles son las actividades clave, decir, vale, cuáles son las cosas que tal vez el de al lado hace mejor que yo y tal vez en vez de yo, por ejemplo, hacer este servicio que me quita mucho tiempo y que yo no soy especialista, mejor que se lo haga el otro y yo entonces aquí lo que me gano es una comisión por referidos, por marketing de afiliados, ¿vale? Entonces aquí es bien importante saber
con qué personas, con qué instituciones, con qué empresas me tengo que asociar para poder tener esas alianzas estratégicas que beneficien a ambas partes. Eso es bien importante, que beneficien a ambas partes y que se pueda lograr el objetivo que tengas tú con tu cliente, ¿vale? Luego estamos en la parte de las actividades claves, eso ya lo hablamos, y yo creo que, darme un momento, voy a verificar que haya hablado de todo: estructura de costes, fuentes de ingresos, vale, recursos clave. Aquí en recursos clave está un poco ligado a lo que hemos comentado. Tienes que ver tú quién, o sea, obviamente seguro tú vas a hacer un recurso clave. Tienes que ver si realmente, si puedes delegar, y si es así, si esa persona puede ser un recurso clave. Y luego tú, por ejemplo, todas aquellas herramientas que también te van a ayudar a hacer que tus tareas que sean más costosas en tiempo te lo hagan a más rápido. Porque a veces, por ejemplo, vemos, vale, esta herramienta vale tanto dinero, pero tú tienes que pensar que si esa herramienta te hace algo que tú tardas 4 horas, te lo hace en 10 minutos y te vale 20 euros al mes, tú tienes que ver, vale, pero ¿cuánto vale mi hora? Yo lo hago en 4 horas, o sea, ponerlo súper por debajo, 30 euros la hora, que es bajo, 30 euros la hora por 4 son 120 euros, entonces yo estoy gastando 120 euros en mí haciéndolo yo, mientras puedo tener una herramienta que me cuesta 20 euros al mes, pero me lo soluciona en 10 minutos. Me explico. Entonces es importante que en los recursos clave sepamos. Obviamente, si eres una persona que maneja mercancías, pues tienes que tener toda la parte aquí de mercancías, de envíos y demás. Pero si normalmente hablamos de personas que ofrecen servicios, entonces aquí tienes que pensar en las herramientas que utilizas, tanto para redes sociales, diferentes cosas, tú como recurso, y luego también si tienes equipo, ¿vale? ¿Cuáles son esos recursos claves para ti? ¿Vale? Entonces yo creo que hemos hablado de todo. Hemos hablado de las propuestas de valor, de nuestro cliente, de cómo vamos a hablar con nuestro cliente, por qué canales, cuáles van a ser nuestras fuentes de ingreso, cuáles son nuestros recursos claves, cuáles son las actividades clave, las asociaciones clave y nuestra estructura de coste. Obviamente la estructura de costo tiene que ser algo minimalista, lo más minimalista posible, para que pueda ser sostenible, ¿vale? Vamos a parar un momento aquí y seguimos con el tema de Lean Startup. Vale, aquí estamos de vuelta. No se puede si la toma es un poquito diferente, porque ya luego les dejaré en Instagram mi super trípode, o sea, es infalible ese trípode. Entonces, vale, vamos a hablar ahora de lo que es la metodología Lean Startup. Vale, ¿qué es la metodología Lean Startup? La metodología Lean Startup es una metodología que normalmente usan las startups para rápidamente crear una empresa, validar, iterar y saber qué se tiene que hacer, ¿vale? Entonces, básicamente, hay tres partes específicas en esta metodología. Una metodología bastante sencilla, en el sentido de que no es muy compleja a nivel teórico. Aplicarla depende de cuál sea tu background, pues puede ser más o menos complejo, pero realmente ofrece una forma de crear empresas muy ágil, muy rápida y al menor coste posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuenta de 3 puntos. Cuenta de la validación de una hipótesis. Validación de una hipótesis, estamos hablando de, en el momento que yo hago un servicio respondiendo a un problema de una persona, de un buyer persona, yo tengo una hipótesis. Vale, esta persona, por ejemplo, en tu superpoder, esta persona está harta en su vida, puede ser que no haya elegido la carrera que haya querido o no haya hecho lo que ha querido a nivel profesional por ciertas creencias limitantes. Entonces va a llegar un punto en su vida que pues va a sentir que ya no puede más, por lo que aquí entra tu superpoder para reconectarlo consigo misma, para mostrarle un camino fácil de cómo monetizarlo en el mundo digital, y por último cómo integrarlo en lo que es su vida diaria actual, ¿vale? Entonces, esto es una hipótesis. Entonces, lo primero que se hace es validar esta hipótesis a través de un MVP. ¿Qué es un MVP? Es un Minimal Viable Product. Producto mínimo viable. ¿Qué significa esto? Es
¿cómo puedo hacer para validar esta idea de la forma más rápida y con el menos dinero posible? Es decir, si yo tengo la idea de una aplicación, por ejemplo, yo no voy a hacer la aplicación primero para validar si la gente quiere usar esa aplicación. Yo lo que voy a hacer, por ejemplo, es una landing page con la idea de la aplicación y ver si la gente se me apunta, a ver si la gente quiere, a ver si la gente quiere más sobre esa aplicación. Y yo ahí ya estoy empezando a validar si la idea es buena o mala o no y demás. Obviamente voy a tener que hacer campañas y demás en redes sociales, pero va a ser mucho menos. Va a ser mucho menos el dinero a que yo le ponga a un programador a hacer la aplicación específica con todas las funcionalidades que quiero y demás. Después de gastarme todo ese dinero, darme cuenta que la gente no la usa, que la gente usa tal vez un producto, ¿cómo se llama eso? Alternativo y demás, y que con esa funcionalidad ya les parece bien. ¿Me explico? Entonces es importantísimo hacer esa parte porque nos ahorra tiempo, dinero y sufrimiento. Luego está la parte de la iteración. Vale, si yo por ejemplo pongo esta landing page en donde pongo la idea de la aplicación y me doy cuenta y pongo una pequeña pregunta de feedback o veo cuáles son los comentarios que me están diciendo en redes sociales y en los diferentes lugares en donde estoy haciendo esta campaña, cuando yo vaya viendo qué es lo que me está opinando la gente, yo aquí puedo saber, vale, tal vez ellos no quieren una aplicación, vamos a poner, ellos no quieren una aplicación que se reparta comida. Perdón, una aplicación que se reparta comida, sino que quieren una aplicación que se reparta comida saludable. Vamos a ponerle un ejemplo. Entonces, en esa manera yo voy dándole forma e iterando mi producto hasta dar con aquel producto que la gente quiera y necesita, ¿vale? Obviamente aquí volvemos a lo que hablamos anteriormente. Vamos a hacer productos que sean sostenibles con la vida que queremos, con lo que nos gusta hacer y con el cliente, ¿vale? Entonces, aquí es este baile eterno de la validación. Una cosa que tenemos que tener claro, en general aprender en todo es un ensayo y error todo el tiempo, desde nuestras campañas de marketing hasta mejorar nuestro producto, hasta innovar, absolutamente todo es un prueba y error. Entonces esto es una mentalidad y es, digamos, un sombrero que nos tenemos que poner en el momento en que vamos a emprender. Esto es algo que tenemos que tener muy claro, ¿vale? Entonces, esto es básicamente lo que es la metodología Lean Startup. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esta metodología? Al saberla y al conocerla, lo que hacemos es que identificamos todo esto, hacemos nuestro modelo Canva rápidamente con nuestras 9 secciones y desarrollamos nuestro producto mínimo viable y validamos, escuchamos, iteramos y demás, hasta entender y tener como una base sólida de saber si las personas quieren este servicio o este producto, y ya ahora sí puedo ir al, digamos, como a la versión real de lo que yo quiero hacer, ¿vale? Entonces, básicamente esto es, comentarles algo que no les había comentado. En la página web, en el episodio que se llamará el plan de negocio Canva, en la página web, en este episodio, tendréis un formulario para poder descargarlos, la plantilla de modelo de plan de negocio Canva y con todos los trucos, un resumen de todos los trucos que hemos comentado hoy para que podáis rápidamente rellenar lo que queráis hacer, recordando cuáles son los puntos claves que hemos comentado, ¿vale? Eso es bien importante, lo tenéis ahí disponible para cuando queráis. Entonces, a ver si les gustó este formato, por favor coméntenme qué les parece. Lo siento mucho porque la calidad del audio no es la misma, pero bueno, al menos me estáis poniendo cara. Perdonar toda bueno, que esto no es un set bellísimo, que no puedo borrarlos y todo eso, y bueno, el que es un poco hecho en casa. Pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya aportado valor y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Que vaya muy bien. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Te agradeceríamos mucho si nos apoyas y nos das 5 estrellas en Spotify. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, escríbenos a hola@tusuperpoder.com. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.